Bueno, muchas gracias, Adriana. Es un placer estar trabajando con ustedes en el día de hoy, con esta empresa que tanto aprecio y que tanto admiro por su iniciativa y su potencial, y poder disponer con ustedes este momento de trabajo juntos para reflexionar sobre el impacto de esta incertidumbre que estamos viviendo todos con tanta intensidad, y además reflexionar el impacto que tiene en el mundo financiero, recordando que las finanzas de nuestras compañías suelen ser síntomas quizás de situaciones mucho más profundas que juntos iremos analizando. La caja es lo que habitualmente sufre por otro tipo de decisiones que hemos tomado anteriormente y que a la corta o a la larga esas decisiones llegan a generarnos un estrés financiero importante. Para poder seguir mejor nuestra charla, lo que preparé fue un PowerPoint que siempre facilita visualmente ver el seguimiento de los conceptos en lugar de estar mirando mi cara, que mucho no agrega a esta situación. Por eso vamos a compartir el PowerPoint que pude haber trabajado con ustedes para haber desarrollado juntos este PowerPoint. A ver si podemos trabajar juntos esta idea. Bueno, están viendo el PowerPoint, ¿no? Arrancamos. Sí. Finanzas en tiempos de incertidumbre. Esto es lo que se nos viene. ¿Qué se nos vino sin darnos cuenta? Repasemos un poco cosas que ya sabemos, pero nos pueden poner en contexto, que son las características de esta crisis. Esta crisis ha sido una crisis rápida, intensa, general y profunda. Rápida porque en el mes de febrero estamos todos volviendo de vacaciones y planeando el año de forma mucho más serena, de una lejana noticia de China que había aparecido una enfermedad medio extraña y que se empezaba a propagar cada vez más en el norte de Italia, y de golpe, con una intensidad inesperada, llegamos al 19 de marzo a una cuarentena que todavía dura. General porque está en todo el mundo, y de una profundidad porque no solo afecta al sistema sanitario, sino también afecta a las sociedades, a las familias, al mundo de la empresa y a cada uno de nosotros de manera indirecta. Y eso realmente es de manera directa, y eso es un cambio realmente muy de fondo que tenemos que tener en cuenta para nuestro desarrollo. Desconocimiento sobre su alcance, duración y abordaje de las soluciones. No hay experiencias todavía en este tipo de crisis. Si bien hubo otras pandemias en el mundo, esta es muy particular porque nunca hubo una pandemia de esta envergadura y de este impacto con los sistemas de comunicación tan desarrollados como hay ahora. Si bien existió la gripe A, que tenía una capacidad de contagio muchísimo menor, lo que estamos viviendo ahora no tiene antecedentes en la historia. Ninguna experiencia de cómo afrontar los desafíos. Uno no puede ir a los libros y decir, mira, ante estas situaciones, situación inicial de pánico, parálisis e inacción. Al principio recuerdan los primeros meses, en las primeras semanas, en nuestras empresas o en nuestras actividades personales, estábamos con medios paralizados, no sabíamos por dónde ir, cómo salíamos de esto, cómo íbamos a hacer para poder afrontar las obligaciones salariales de nuestros empleados o las obligaciones con los proveedores. Y al principio siempre la reacción ante una sorpresa tan inesperada suele tener estas características: inacción, parálisis, pánico, etc. Sobresaturación de propuestas de escenarios que varían de manera constante. Empezaron a aparecer cada vez más escenarios que nos decían permanentemente las cosas que iban a pasar en el post-pandemia. Cosas que realmente fueron cambiando y la situación todavía no queda clara. Esto no nos permite a nosotros generar un plan concreto de decisiones. Sobreinformación a partir de las redes sociales que quitan tiempo, calma y concentración en lo importante. A veces estamos demasiado informados, demasiado acosados por las redes sociales, y eso nos quita por sobre todo tiempo. A veces la calma y nos saca de foco, cosa que en estos momentos es importante. Tendremos que saber filtrar el tipo de información que estamos dispuestos a escuchar. Agravamiento por una confinación sin fecha de finalización. Siguen creciendo la cantidad de fases. Y parece que estamos entrando en una situación que es bastante más delicada de lo que nos imaginamos, evidentemente por los niveles de contagio, y no hay todavía vistas de que esto vaya a levantarse en forma mucho más gradual.
Cambios bruscos de agendas, sabemos lo que son nuestras agendas ahora, tenemos que aprender a trabajar de esta forma, tener reuniones por Zoom, tener contactos con distintos clientes o proveedores por Zoom, cosa que evidentemente son hábitos, capacidades que no teníamos tan desarrolladas, y pocas certezas relacionadas al día después. No sabemos ni cuándo es el día después, y tampoco tenemos certezas qué va a pasar el día después. Esto lleva a momentos de angustias personales, familiares y profesionales, y un sentido de vulnerabilidad personal, laboral, etcétera, muy fuerte. Y es la vulnerabilidad lo que nos debe hacer fuertes. Por eso quería llegar a esto. Esto es lo que nos debe hacer fuertes, nuestra capacidad de salir de los problemas. Todos ustedes son empresarios del sector PYME, de la enorme mayoría, y saben lo que es pasar temporales. Saben lo que es vivir en la tormenta. Sabemos claramente que nuestros desafíos son extraordinarios porque estamos en un pequeño barco, en un mar con tormenta. Y esa vulnerabilidad también le da flexibilidad. Y las capacidades que hemos desarrollado, no solo desde lo técnico, sino por sobre todo de afrontar desafíos, tiene que estar mucho más hoy en acción de lo que nos ha ocurrido en el pasado, por las grandes responsabilidades que tenemos. La creatividad, las nuevas ideas, la nueva necesidad de supervivencia, surgirán por estos momentos de angustia y por esa sensación de sentirnos vulnerables y ubicados donde realmente estamos en estos momentos. Decía Peter Drucker, muchos de ustedes lo conocerán, que era un gran pensador del mundo de las escuelas de negocio de la década del 50, que las decisiones estratégicas no consisten en pensar las acciones que debemos tomar en el futuro, sino qué acciones debemos tomar hoy para cumplir nuestros objetivos, que es pensar en el mediano plazo, es pensar lo que vamos a hacer en el mediano plazo. Y eso no es así. ¿Qué voy a hacer cuando salgamos de estos? Y tendré que prepararme a ver qué hago. Las decisiones estratégicas, que podemos hablarlas en el largo plazo o en el mediano plazo, tienen que ver con la decisión de ver dónde quiero estar, qué escenarios voy a armar para ver qué decisiones tomo hoy para cumplir estos objetivos. Porque hay que vivir permanentemente y con más intensidad el presente. Las crisis nos llevan a vivir el presente. ¿Qué decisiones tengo que tomar hoy para poder cumplir los objetivos que me planteo? Aprendiendo de las experiencias del pasado, que son útiles, pero en estas situaciones no tanto en términos de lo que decíamos antes, de experiencia inédita, y proyectando escenarios de futuro. ¿Por qué no hacemos una pequeña encuesta? ¿Les parece? Le vamos a pedir a Adriana que nos ponga una primera pregunta ahí en la pantalla y responderemos juntos a ver cómo venimos en la ejecución de escenarios para ver cómo salimos de esto en la empresa. ¿Podemos, Adriana, poner las encuestas, las preguntas? Ahí tenemos una pregunta. A ver, votemos. ¿Cuántos escenarios hemos pensado para poder proyectar la gestión para los próximos 6 meses? Votemos. Tilden. A ver, ¿lo tienen ahí el escenario? Sí, se ve y votando todos. Muy bien. ¿Estás viendo los resultados, Adriana? Sí, voy viendo cómo se mueven las barritas. Muy bien. ¿Y las podemos mostrar ya? Esperamos 10 segundos. Unos segunditos más. Muy bien. Porque es importante reflexionar sobre escenarios. ¿Cómo veo yo la salida del túnel? Porque a partir de ahí tenemos que pensar nosotros qué acciones tomamos hoy para llegar a eso. Bien, lo voy a finalizar. Muy bien, gracias, Adriana. ¿Los resultados no los podés decir? Comparto los resultados. Sí. Muy bien, más de 2. Muy bien, 41% más de 2 resultados. Me da mucha satisfacción estas respuestas. Y le animo el 17% que los que no han hecho un escenario se animen. ¿Saben por qué? Porque es mejor tener un mal presupuesto que no tener presupuesto.
Me alegro mucho que han hecho más de 2. Esto es un avance muy importante conceptual, porque implica serenidad, implica calma, pensar en un poco más adelante que estar pensando en la semana que viene. Que es necesario estar pensando en la semana que viene en estas situaciones de crisis. Pero la consecución de escenarios es fundamental. 1 o 2 escenarios, o más de 2, como han armado la mayoría, casi el 41%, no deja de ser una respuesta muy satisfactoria. ¿Cuántos escenarios hemos proyectado? Ya vimos ahí. ¿Conocemos nuestros objetivos a mediano plazo? ¿Hemos proyectado estados de resultados? Es muy difícil esto, ¿eh? Pero recuerden una idea. Es mucho mejor tener un mal presupuesto que no tener presupuesto. Es mucho mejor tener 2 o 3 o un escenario o 2. ¿Qué pasa con esto y con esto? Y después equivocarse que no tener nada. Porque por lo menos uno al ver las diferencias que va obteniendo con la realidad, lo que hace evidentemente después es comparar la realidad con lo presupuestado y saca experiencias. Y además tiene, como suele haber en Suiza, me contaron, sobre los caminos alrededor, hay unos postes más o menos de 1,20 m pintados de rojo. Que cuando nieva, 1 metro de nieve, esos postes se siguen viendo en las sendas peatonales. Entonces uno puede seguir caminando en esos lugares porque ve los postes por donde va el camino. Esos postes pintados de color colorado arriba son para momentos de niebla. Hoy está por momentos de nieve. Hoy estamos con el piso lleno de nieve y no podemos ver el camino. Por eso los animo mucho a proyectar estados de resultados, a intentar armar flujos de fondos. Yo estoy seguro que están haciendo alternativas de flujos de fondos a corto plazo. ¿Cómo hago para pagar tal cosa? ¿Cómo hago para cobrar tal otra? Ampliando el foco de las inversiones. ¿Hemos pensado eso? ¿Qué inversiones vamos a hacer? E insisto, nadie estará pensando evidentemente ahora comprar una sucursal nueva o abrir una sucursal o comprar camiones para una mejor distribución, o quizás sí. Algunos no. Hay una empresa que salió en el diario ayer que está empezando una inversión de $10 millones en una planta nueva de cosechadora, por ejemplo. Salió en el diario, cosa que sorprendió a medio mundo, por eso salió el diario. Pero ojo que tenemos inversiones que no podemos evitar. Las inversiones inevitables. Las inversiones sin querer, la podemos llamar, que son la plata en los inventarios, que eso hay que renovarlo, las cuentas por cobrar, que por cada producto que vendas tenés que financiar. Todas estas son inversiones inevitables, anticipos fiscales que puedan aparecer, y hay que plantear esos escenarios. ¿Qué estoy dispuesto a hacer con mis inventarios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer con la plata por cobrar? Todo ese tipo de cosas son los escenarios también que tenemos que ir incorporando. Fíjense la compañía como si fuese una serie de inversiones que llamamos activos, ¿no? Que es la caja, la plata en la calle, los clientes, los inventarios, los bienes de uso que pueden ser nuestro edificio, si es propio, o la inversión que tenemos en autos, en movilidad, perdón, en camiones, si hacemos delivery, quizás sea más o menor en cada uno de ustedes. Y esos están financiados por unos recursos que pueden ser los proveedores. Y estos proveedores que financian parte de los activos, lo que hacen es generar cash en la empresa. Veamos la empresa como una maquinita que genera caja, y esa caja que genera nos servirá para actuar. ¿Cómo se genera la caja? Ventas menos gastos es el resultado. Pero el resultado no es la caja. ¿Qué preguntas se hacen permanentemente ustedes? Y todo el mundo pyme. ¿Dónde está la plata? Curiosamente, uno ve que por ahí le está yendo bien, que está ganando plata, que viene el contador y le dice que el resultado ha sido muy bueno, que se ha gestionado muy bien este año, que hay que pagar impuesto a las ganancias porque los anticipos no son suficientes. Y vos la pregunta que te haces es, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque el resultado no es la plata. Porque después del resultado tenés que invertir en activos corrientes, las inversiones corrientes, en stocks, en plata en la calle. Pensá que si vos le das 10 días más a un cliente, estás haciendo una inversión. Y esa inversión te absorbe caja, porque dejaste de cobrar. Si vos decidís subir un poco el inventario para cubrirte del tipo de cambio o lo que sea, de la devaluación, estás haciendo una inversión adicional.
A veces es como comprar una máquina. A veces cuando uno compra una máquina, lo que hace es sufrir. Cuando compra un camión, sufre porque hace un cheque. Pero hay inversiones donde no haces cheques. Por ejemplo, no haces el cheque cuando dejas plata en la calle. Porque eso es dejar de cobrar, no pagar. Después del Guillermo, resultado y tenemos las una inversiones. pregunta, ¿querés que Sí, te la lea? sí, claro, dale, Ana. Gabriela nos está preguntando, dice, entiendo que nos estás incentivando a mirar hacia adentro. ¿A qué sectores o personas nos recomendás involucrar en este proceso? Muy bien, Graciela. Muy interesante la pregunta. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar porque vas a ver que involucrar al equipo. Vamos a llegar en un ratito a eso porque es muy importante esa pregunta. Si me esperas un minuto, un ratito vamos a trabajar juntos. Y después volverme a recordar la pregunta, si no la respondí, Adriana, por favor. ¿Cómo no? Pero a eso estamos apuntando. ¿Cómo armar el equipo para lograr eso? ¿Qué pasa con esa, caja que generamos? La inversión que nos queda es para pagar intereses o para pagarle al inversor si necesita retiro. Pero no es resultado. A veces solamente trabajamos temas de resultado, pero trabajamos temas de inversiones. Planeamos un poco los objetivos, los niveles de inversiones que podamos tener. Si tenemos 500.000, 200.000 o 100.000 dólares de inversiones en inventario, supongamos, 200.000 dólares, ¿sé cuántas inversiones quiero tener en inventarios dentro de 6 meses? A ver si voy a poder sostenerla. O si voy a poder sostener los 200.000 dólares. Porque lo que estamos viviendo actualmente es un aumento, una caída de los resultados que genera menos flujo de fondos y eso afecta totalmente al pago de los intereses y de los dividendos. Por eso también planear no solo estados de resultados, sino estados de patrimoniales o de inversiones clave. Y voy a la pregunta de Graciela también. ¿Qué equipo estamos involucrando con eso? Hay que mirar la parte de abajo del iceberg. Tenemos que ver cada vez más la parte de abajo del iceberg. ¿Vieron el iceberg que tiene una parte de arriba que está perfectamente determinada, donde uno la ve y dice qué bonito espectáculo, pero el 80-90% del iceberg está abajo? Y a veces lo que vemos es la parte de arriba, que es solo el estado de resultados. Somos personas que pensamos más en los estados de resultados, cosa que es muy necesario, pero que no es suficiente. Es muy importante ver cómo viene el beneficio para reestructurar gastos, aumentar ventas, etc. Pero no es suficiente, no es suficiente. La parte de abajo del iceberg es lo delicado y es lo que no vemos. Lo que hizo famoso al Titanic, ¿se acuerdan del Titanic? Es la parte de abajo del iceberg. Si no hubiese existido el Titanic, nadie sabría que era el Titanic. Por eso hay que mirar mucho abajo. ¿Y qué es lo que está abajo? La caja, los clientes, los anticipos fiscales, los inventarios, todo lo que hace al balance, todo lo que hace a la información de inversión, todo lo que hace a la información de deudas, todo es lo que está ahí abajo y es lo que también hay que estar planeando. Analizar mucho también situación patrimonial, involucra a la gente de compras, involucra a la gente de ventas, de cobranzas, ya estamos empezando a ampliar el equipo. ¿Cómo pensás que van a venir las cobranzas? Recordemos, si vos dejás más días en la calle, aumentás el plazo, en los clientes estás haciendo una inversión. Que no es una inversión como comprar un camión, insisto, o abrir una sucursal. Es una inversión diferente, pero es una inversión al fin, porque es algo que te absorbe la caja. Por eso hay que estar mirando abajo de esa forma, abajo del iceberg. Vos tenés tu empresa, tenemos que empezar a analizar un poco cuál es nuestro riesgo. Vos tenés tu empresa, y tu empresa, como cualquier otra, trabaja con clientes y trabaja con proveedores. Vos tenés que preguntarte cómo son tus clientes, más aún ahora. ¿Cómo es la relación con mis clientes? ¿Están diversificados? ¿Son muchos? ¿O son pocos? Porque si tenés 5 clientes o tenés 300 clientes activos, no es lo mismo el riesgo que estás asumiendo. ¿Quién tiene más capacidad de negociar? ¿Quién pone las condiciones? ¿Se negocian? ¿Las impones vos o la impone tu cliente? ¿Me necesitan realmente?
¿Reconocen el valor que les doy yo al servicio que les doy a ellos para que puedan disponer del producto? Porque lo mío está yendo mucho más allá que el producto, sino de un servicio. ¿Cuál es la relación de fuerzas que hay con mi cliente? Esta es una pregunta que hay que hacerse. Y quizás tengas segmentado clientes en los cuales no tendrás ninguna capacidad de negociar porque son muy importantes y porque son por ahí cotizaciones, o clientes pequeños que por ahí podés poner más condiciones, o por ahí no, pero eso hay que preguntarlo. ¿Puedo estar firme con las condiciones de cobranza o realmente me viven permanentemente negociando y estirando los plazos y yo no puedo hacer nada? Otro desafío es trabajar con los proveedores. También igual, las mismas preguntas. El proveedor hay insumos alternativos, ¿puedo reemplazar al proveedor? ¿Estoy dependiendo mucho de él? ¿Me impone condiciones fuertísimas? ¿Tengo capacidad de negociar? Todo esto de relación de fuerzas, en el mundo de los negocios se llama riesgo operativo. Riesgo operativo. ¿Cómo me tira a mí el cliente y el proveedor? Porque si las fuerzas de negociación la tiene tu cliente y la tiene tu proveedor, el estrés financiero va a ser tremendo. Si no tenés ninguna posibilidad de condición, que paguen mejor, que te faciliten, el estrés financiero se hace mucho más fuerte. Todo lo contrario, si sos una empresa que tenés un poder enorme de negociación con el cliente y con el proveedor, donde vos podés manejar estas crisis. Esto pasa habitualmente con las grandes multinacionales que reciben instrucciones de afuera, les ponen condiciones duras y vos más o menos tenés que agachar la cabeza, el mundo pyme tiene que agachar la cabeza en casi todos los sectores e ir para adelante. Tenemos experiencia en este tipo de cosas. Pero ojo, tenemos que saber cuál es nuestro riesgo operativo. Es una empresa de mucho riesgo operativo. Entrar clientes que quizás no sea conveniente que tenga, me está ayudando a concentrarme en proveedores que me brindan servicios que vale la pena seguir sosteniendo, porque el escenario ha cambiado sustancialmente. Es foja cero, que no significa patear todo y empezar de cero. Foja cero es repensar todo de cero. Porque tu riesgo operativo, después de este tipo de eventos tan extraordinarios como el que estamos viviendo, hay que buscar la forma de tenerlo más acotado. Pero no es suficiente analizar el riesgo operativo, porque hay un riesgo que es mucho más relevante a veces que lo que llamamos el riesgo estratégico. Este riesgo estratégico tiene que ver con la competencia y con la innovación, con nuevos productos y servicios, etc. ¿Cómo es tu competencia? ¿La tenés bien determinada? ¿Está atomizada? ¿Soy líder? ¿Tengo barreras de entrada? ¿Cuáles son mis barreras de entrada en mi negocio? El lugar donde estoy ubicado, la capacidad de servicio, mis precios, mi marca como distribuidor, como cliente final, al llegar a los clientes. Tengo una marca en la zona. Estoy en un mercado en expansión. Pueden aparecer nuevos canales y están apareciendo nuevos canales. Todos somos víctimas de la reflexión que está pasando con el retail online, como las empresas Mercados Libres o Amazon en el mundo, etcétera, están creciendo de manera inesperada. Estaremos todos reflexionando en esta nueva línea y las empresas lo están haciendo con mucha agilidad a partir de ahora, porque si bien el año pasado especialmente muchas han empezado, hoy es una necesidad imperiosa. Tenemos que analizar nuestra competencia. Nuestra competencia es zonal, o llegamos a otras zonas diferentes a donde estamos ubicados, o ellos llegan a zonas nuestras. ¿Cómo me conocen a mí? ¿Cómo me identifican a mí como empresa, mis clientes? Esto pueden servir algunas encuestas, algunos trabajos, y también temas de innovación, ¿no? La tecnología. Muchos estaremos trabajando en nuevas propuestas tecnológicas. Erosión de nuevos productos. Estoy sacando productos que me erosionan mi propio negocio. En el mundo tecnológico donde están ustedes, totalmente, permanentemente se sacan nuevos productos. Pero que estoy diciendo otra cosa. Quizás yo cuando empiece a vender online, me empieza a caer la venta presencial. Me estoy erosionando a mí mismo, pero si no saco el online,
¿Qué va a pasar? ¿Cómo salgo de esta? Porque alguien me lo va a sacar. El online no tiene fronteras. Estoy viendo que están cambiando los hábitos de consumo de nuestros clientes. Todo esto se suele llamar riesgo estratégico, que es un riesgo que hay que analizar también. Es un riesgo que tiene que ver con los escenarios, que con tanta satisfacción vi que hay mucha gente que por lo menos hizo uno. Más del 80% por lo menos hizo uno. Que es mucho, porque han salido de la parálisis. Y hace tiempo. Esa pregunta quizás la hacía hace 2 meses, a fines de marzo, ¿y qué escenario ni escenario? Lo que estoy pensando es cómo hacer para pagar dentro de 10 días los sueldos, o no. Pero pasó abril, se han rearmado, ese espíritu superador que tiene permanentemente el mundo PYME, que tanta satisfacción me da verlos actuar, y ya salen los escenarios. Pero pensemos estos riesgos, porque el escenario tendrá que ver cómo se mueve también la competencia. Nosotros estamos moviéndonos de manera distinta, ellos también. ¿Qué estarán viendo ellos que yo no vi? ¿Qué beta estarán viendo que yo no veo? ¿O qué beta puedo inventar? ¿Qué innovación puedo generar? Esto tiene que ver con el mundo de los escenarios. Por estos riesgos nos obligan mucho a nosotros saber cuál es mi propuesta de valor. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿O soy un compra-vende? Soy compro y vendo. ¿Eso es solamente lo que hago o doy servicio? Se nos viene la era de los servicios de manera intensísima. Se nos viene la era de la concentración. La tecnología va a concentrar mucho los canales. Tenemos que sacar ventaja. Tenemos que generar esa creatividad dada por la vulnerabilidad que decíamos antes, que estamos todos metidos, porque estamos todos como desprotegidos, ante un mercado que no sabemos bien cómo va a reaccionar. Por eso tenemos que saber clarísimo cuál es mi propuesta de valor. ¿Por qué me van a reconocer? Yo compro en esta empresa, este es mi proveedor, porque no sabes lo bien que hacen tal cosa. O lo bien que te actualizan los productos, cómo te hacen llegar los productos que reciben actualizados y permanentemente te tienen online con temas de actualidad. O porque arman estos, ahora me sumo a Stylus, arman estos webinars que estamos haciendo para que estemos actualizados en nuestra formación profesional. Esas son propuestas de valor. No es solamente sacarle un markup al costo y al precio. ¿Cuánto me costó a cuánto vendo? Porque eso ya no va a ser suficiente. Ahí me sumo a la pregunta otra vez de Graciela. Eso es lo que nos vamos a ir preocupando nosotros cada vez más de analizar. Esa propuesta de valor. ¿Cómo es mi estilo de liderazgo? Tenés que pensar. ¿Pero qué tiene que ver con la finanza? Les recuerdo, las finanzas es un síntoma. ¿Qué gente tengo que involucrar? Fíjense qué interesante esa pregunta. Ese es un estilo de liderazgo. El mundo PYME a veces tiene la capacidad de ser un poco personalista, porque lo hicieron muy bien y han armado la empresa muy bien, pero es muy involucrado, pero ¿cuál es? Es la gran oportunidad de hacer crecer el talento. Recuerden que un líder es aquella persona que logra hacer llegar a sus colaboradores a lugares donde no hubiesen llegado solos. Eso es un líder. Y si vos ves que en tu organización tus colaboradores llegan a lugares donde no hubiesen llegado solos, estás haciendo una buena gestión de liderazgo. ¿Y cómo estoy liderando? ¿Soy el mandamás que bajo línea todo el tiempo? ¿O estoy trabajando en equipo y me pongo a la altura del aprendizaje de todos? ¿Tenemos claros los objetivos de corto y mediano plazo? Genial. Eso ya lo pregunté y dieron resultados realmente muy satisfactorios, repito. Yo sé, no tengo claro el escenario cuál es, pero tengo 1 o 2 o 3. Insisto, es mejor tener un mal escenario que no tener escenarios. Lo que sí sé es que tengo un riesgo operativo que tengo que volver a analizar después de esto, que es cómo es mi relación con clientes y mis proveedores. Porque ese riesgo operativo hay que acotarlo y quizás va a cambiar el mapa o que se me complica o que se me facilita. Y tengo un riesgo estratégico de mediano plazo que tengo que mirar un poquito más allá para ver qué decisiones tomo hoy, como decía nuestro amigo Peter Drucker, y si el riesgo estratégico nos tiene que hacer ver un mapa de competencia, cómo va a quedar este mapa el año que viene. 6 meses, 7 meses.
¿Qué productos voy a sacar? ¿Qué servicio nuevo voy a sacar? ¿Qué cosas voy a hacer? Esa creatividad de la que hablábamos antes. ¿Dedico tiempo a aprender a volar por encima de la tormenta? ¿Cómo viene tu agenda? ¿O sos el bombero del barrio? Vamos a trabajar el tema agenda también, ¿eh? Volar por encima de la tormenta. Volar por encima de la tormenta, los pilotos lo dicen muy bien, es que hay que pasar por adentro de la tormenta. Y adentro de la tormenta las turbulencias son tremendas. Y estamos adentro de la tormenta. Pero hay que salir de la tormenta por arriba. Aunque arriba vaya a haber alguna turbulencia, por lo menos ves el sol. Y hay que aprender algún día por semana a estar volando arriba de la tormenta. Porque si no se hace imposible salir. Estuvimos adentro de la tormenta sin salir durante un tiempo, que fue el inicio de esta mega crisis. Pero ya no es tiempo de seguir adentro de la tormenta. Hay que ver cuándo clausuro agenda para estar volando arriba de esa tormenta y poder pensar en esos escenarios. ¿Suelo actualizar mi mapa de riesgos de la empresa? ¿Tengo sistematizado un proceso de análisis de eventos internos o externos que pueden afectar directamente la sustentabilidad del negocio? Adriana, ¿querés que hagamos esta pregunta a la gente? La segunda pregunta. Hagamos esa pregunta, a ver. Respondamos sí o no, para que aprendamos. ¿Tengo sistematizado un proceso de análisis de eventos internos o externos que puedan afectar directamente en la sustentabilidad del negocio? La devaluación, la posibilidad de no importar, problemas con mis clientes, que se me vaya un talento, la gente comercial, qué sé yo. Respondemos. Están votando. Muy bueno. Muy bien. Cuando dispongas, Adriana, mostrás los resultados. Bien, creo que ya lo puedo finalizar. Si alguien más quiere, un segundito. Muy bien. A ver. Comparto los resultados. Gracias. Muy bien. Bastante bien igual. 40% lo está haciendo. 60% no. Los animo al 60%. Recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje. Todos. Todos aprendiendo. Hay que hacerlo. ¿Cómo hacemos eso? Y ya me meto en el tema del equipo, Graciela, vas a ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién involucramos? Juntate con tu equipo de colaboradores, de los más claves. Y el más clave no es que sea tus gerentes cercanos. Por ahí más clave es el encargado del depósito, en este caso. O el responsable de la logística, o el encargado de no sé qué. Lo que sea, todos los que pienses que son importantes. Y juntos hagan en una mesa un listado de eventos posibles que puedan impactar en tu negocio. Devaluación, cierre de importaciones, hiperinflación. Nadie hizo este mapa el año pasado, nadie. Si lo hubiese hecho el año pasado hubiese dicho pandemia, nadie. Lo hizo alguien, el World Economic Forum, en un informe de septiembre del año pasado, en agosto del año pasado, el World Economic Forum dio un informe donde dijo que podía haber en el 2020 o 2021 una pandemia que podía frenar al mundo. Y todo el mundo miró y dijo, qué interesante el informe. Y se quedó mirando el informe, qué interesante. Nadie hizo nada. Y estoy hablando desde la General Motors hasta puede haber en un país lejano. Hay que hacer un listado de eventos, cualquier tipo. Se corta la luz en forma sistemática, pica, lo que quieras. Todo esto ocurre. Y después de esos eventos tendrías que dividirlos en dos. Los que tienen mucho impacto en el negocio o los que tienen poco impacto del negocio. Una empresa tan importante como Toyota, que todos conocemos y admiramos, y tenía previsto un terremoto en Japón, en la zona, donde tenía una planta de autopartes. ¿Se acuerdan? Hace 12 años, más o menos, 10 años, hubo un terremoto en Japón. No eso. Y la planta esa se partió por la mitad, tuvo que cerrar y le la producción de autos de casi todos lados. Fue tremendo el impacto que tuvo. De hecho, Toyota perdió su liderazgo mundial en manos de Volkswagen por eso.
fue tremendo. Fíjense, un terremoto. Acá no hay terremoto, pero puede haber no sé qué. Un tsunami. Y vos ves el impacto del negocio, muy alto o muy bajo. Y después la probabilidad de ocurrencia del impacto, la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Terremoto en Buenos Aires, muy bajo. Terremoto y alto medio. ¿Está? Probabilidad de ocurrencia. Y cuando tengas todo eso, tendrás que armar lo que se llama tu mapa de calor o tu mapa de riesgo. Y cada uno de los eventos, según fueron surgiendo, los pones en el mapa. Entonces en el mapa tendrás zonas, no sé si se ve ahí el puntero. Adriana, ¿se ve un puntero ahí? Sí, sí, se ve correctamente. Muy bien, se ve. Hay unas zonas verdes donde son cosas de baja probabilidad de ocurrencia y de baja impacto, y zonas rojas de alta probabilidad de ocurrencia y de alto impacto. Y ¿Puedo vos hacer tendrás una que poner los pregunta? listados en cada cosa. Sí, claro. Sí, Adriana. Sí, sí, Adriana. Diego me dice, el problema es que estamos acostumbrados a disparar para adelante y hoy no sabemos dónde queda adelante. Tengamos Muy cuidado, no bien, sé si Diego. estás bien ubicado, por momentos si te Sí. corta un poquito el sonido, eso te lo agrego yo. Bueno, te dejo con la pregunta. Pero de los laberintos se sale por arriba. ¿Conoces esa frase, no? De los laberintos se sale por arriba. Así que hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar ese hábito. Ese es el hábito que tenemos que intentar cambiar. Y armar esto es cambio de hábito. Y tendrás cosas que tendrás que atender urgentes, que son las cosas rojas que tenemos acá. Todo esto hay que atenderlo urgente. Porque estos hábitos de cosas muy probables y de que ocurran y que tienen mucho impacto hay que atacar toda esta zona. Y estas no. Por eso, lo que veremos es, cuando vos tenés eventos en tu riesgo que tienen bajo impacto y baja probabilidad de ocurrencia, o alta probabilidad de ocurrencia y bajo impacto, o alto impacto con baja probabilidad de ocurrencia, o alta probabilidad de ocurrencia con alto impacto, los comportamientos son distintos. Acá lo que tenés que hacer es postergar, porque no me interesan esos eventos a mí. Que suba el precio de la soja, puede ser que no suba porque el mundo está parado, bajo probabilidad de ocurrencia, y no impacta en mi negocio. No me interesa el precio de la soja. Estamos de claro, eso no me analizo. Cuando hay alta probabilidad de ocurrencia y bajo impacto, puede ser que ocurra pero tanto no afecta, eso hay que delegarlo. Y ahí tenés a tu equipo, Graciela. Te podrías dedicar a ver este tema que puede ser que ocurra, aunque no impacta tanto. Hay que ver cómo solucionarlo, porque puede ser que ocurra, aunque no impacte tanto en el negocio. Cuando hay baja probabilidad de ocurrencia, pero alto impacto, esto se llama cisne negro. Cisne negro. Esto es un tsunami, esto es un coronavirus. Es muy poco probable que ocurra, pero cuando ocurre nos destruye. Y ahora los eventos que vengan que tengan poca probabilidad de ocurrencia y alto impacto los voy a empezar a planear. Cisne negro se llama porque no existen los cisnes negros. O sea, hay muy poca probabilidad de encontrar cisnes negros. Aunque existen cisnes negros en África, en Australia existen cisnes negros. Por eso hay poca probabilidad de encontrarlo. Pero eso hay que planearlo. Hay una cosa más grave que el cisne negro, que se llama pato negro. El mundo de la tecnología lo llama pato negro. El pato negro es que ves un evento que se te acerca y te paralizás porque no sabes cómo reaccionar. Le pasó a las agencias cuando apareció Despegar, les pareció a muchas empresas de retail cuando apareció Mercado Libre, y todavía siguen como paralizados, ¿no? Empresas de real estate cuando apareció Airbnb. Fíjense que todas estas empresas que entran por de costado, quienes las fundan o las inician, no son gente del sector. Los fintech, que son estos bancos que hay ahora online,
no suelen ser gente del sector, son gente de la tecnología que se meten en el sector. Y a veces los sectores se paralizan porque creen que tienen el problema solucionado. Los bancos están sufriendo un cambio sustancial. El retail está sufriendo un cambio sustancial. Esto es planear. ¿Cómo me afecta a mí todo esto? ¿Cuál es el evento que tengo que pueda ocurrir bajo? Y bajo cualquier ocurrencia que ocurra algo y que pueda tener alto impacto. Tengo que pensar cómo organizar. Hoy no es baja la retail y empieza a ser online. Es alta probabilidad de ocurrencia porque existe y tiene fuerte impacto. Por eso ahí tengo que actuar. Ahí es donde debo actuar. Otra cosa también son las acciones que hacemos nosotros. ¿Qué acciones hacemos nosotros en nuestra agenda? Pueden ser importantes y pueden ser urgentes. Y a veces nos quejamos que lo urgente nos tapa lo importante, porque estamos corriendo atrás de la caja y podríamos estar haciendo otras cosas. Acá ocurre exactamente lo mismo. Cuando una cosa no es urgente y no es importante, la postergamos. Cuando es urgente pero no es importante, la delegamos. Cuando es poco urgente pero es bastante importante, la planeamos. Y cuando es muy urgente y es muy importante, actuamos. Vos tendrías que hacer por ahí una reflexión sobre tu agenda personal, porque las cosas que debes hacer seguro es postergar y actuar. Pero ¿por qué no planeás? Porque no delegás. Quizás hay muchas cosas que podés delegar, ¿tá? Para poder planear. Y quizás hacer un listado de acciones que cometes vos y dividirlos en urgente, más urgente, más importante, menos importante. También pasa lo mismo con las cosas que haces. ¿Qué cosas debo hacer o no debo hacer? ¿Y qué cosas hago y qué cosas no hago? Y pasa lo mismo. Si las cosas que no hago y no debo hacer, las postergo. Muy bien, no debo hacer esto y no lo hago. No voy al banco a buscar el cheque. ¿Qué cosas hago y no debo hacer? Las delego. Eso no lo debería estar haciendo, tengo que delegar. Quizás mandes a otra persona a hacer la gestión del banco porque vos tenés otras cosas. ¿Qué cosas no hago y debería hacer? Y tengo que planear eso, porque evidentemente estoy dejando de hacer cosas que no hago. ¿Por qué? Porque no delego. ¿Y qué cosas hago y debo hacer? Son las que debo actuar, que está muy bien. Postergar y actuar, seguramente lo hagamos, pero quizás delegar y planear no lo hagamos. Por eso quizás estos tres mapitas de agenda, de acciones y de riesgo nos pueden ayudar a un poco más a armar nuestro plan de trabajo con nuestro equipo. Porque después hagan este listado con su equipo, y vuelvo a la primera pregunta de Graciela, ¿con quién hago esto? Con tu gente de confianza. Y verán que juntos van a sacar conclusiones muy útiles de las cosas que podrían mejorar en sus agendas. Pero el riesgo existe, el riesgo operativo existe. ¿Mm? El riesgo operativo existe. ¿Controlo mi riesgo operativo? ¿Tengo sistematizado el desarrollo del control de gestión de la empresa? ¿Podemos preguntar a Adriana a ver cómo nos dan las encuestas? La tercera pregunta. Bueno, yo te la lanzo. ¿Cómo desarrollo el control de gestión de la empresa? Estas son respuestas múltiples, con lo cual pueden responder 2 o 3 o 4, las que les parezca, ¿no? Y después vemos los resultados. ¿Cómo desarrollo el control de gestión de la empresa? Varias múltiples. ¿Llevamos el control presupuestario de resultados mensual? ¿Analizamos el flujo de fondos en un periodo de 1 o 2 meses? ¿Tenemos una persona dedicada a ese rol que informa periódicamente los resultados? ¿Tenemos un seguimiento cercano sistemático de las inversiones corrientes, cuentas por cobrar, inventarios, etcétera? ¿Están votando, Adriana? Sí, están votando, así que vamos a dejarlos unos segundos más. Muy bien. Qué participativa la clase, la charla.
Estamos en tus También manos, Adriana, ¿eh? aprovecho para decirte que hay quienes nos están pidiendo la presentación, así que eso lo podrás compartir al finalizar. Por supuesto, te la hago llegar a vos, Adriana, y vos las enviarás. ¿Te parece bien? Excelente. Voy a dar por finalizada entonces y comparto los resultados de esta votación. Muy bien. Donde menos tenemos es una persona dedicada, un controller interno, pero todos tenemos bastante opinión al respecto. La mayoría tenemos un sistema cercano y sistemático de inversiones corrientes, fíjense. También tenemos el flujo de fondos, quizás llevamos menos controles presupuestarios, pero quizás pensar en tener una persona dedicada, que es un trabajo que puede ser part-time, una persona interna o el contador externo, ustedes verán, eso puede ayudarlos mucho a llevar un control de gestión presupuestaria, porque los va a obligar a reunirse, porque de esa forma van a reunirse todos para ver las diferencias y salen temas realmente muy enriquecedores, donde aprenden todos mucho, incluyendo el que hace el control, porque entiende mucho más la organización para dar mejor información. Fíjense, ¿cómo estamos expuestos con las monedas? Este es un trabajo muy interesante que se podría hacer también para planear tu compañía. Vos haces un estado de situación patrimonial, se lo pedís al contador, que sea de gestión, no el fiscal. Y te dirá cuánto tenés en caja al 30 de abril, por ejemplo, cuánto tenés por cobrar, cuántos son tus anticipos fiscales, cuántos son las de mercadería, cada una de las cuentas. Pero nos concentraremos solamente en las cuentas corrientes y en la deuda financiera. Solamente concentrémonos en lo que es operativo diario, no en lo que son los activos fijos o no corrientes, porque no todos los días compramos y vendemos camiones, o compramos y vendemos estantería, o compramos y vendemos depósitos. Trabajemos en lo que es más operativo del día a día. Y empezás a hacer esta división de mis cuentas, qué tengo dolarizado y qué tengo especificado. Y empezá a trabajar cuenta por cuenta. Y por ejemplo, te puede decir que el 100% de tu caja y bancos está en pesos. O no, por ahí tenés dólares. O pesos o dólares, está lo mismo. Pero te puede decir ese dato, 100% que está en pesos. Entonces pones 8.000 pesos. También te puede decir que en cuentas por cobrar, el 10% te lo deben en dólares y el 90% te lo deben en pesos. Porque una vez que facturaste a un tipo de cambio y quedó así. También podés decir que la FIP te retiene plata, 6 millones de pesos, 6.000 pesos en este caso, todo es pesos. Y como trabajás en un mundo muy tecnológico, lo más probable es que la enorme mayoría de tus mercaderías estén en dólares. O mucho más que el 70, quizás, el 90. Son números que puse al azar, ¿eh? Con lo cual vos podés decir que de tus activos corrientes tenés 57 millones de pesos dolarizados y 167 millones de pesos especificados. ¿Cómo financio esto yo? Y los proveedores, por ejemplo, el 70% lo tengo dolarizado y el 30% especificado. A los clientes que me han dado plata, me han anticipado plata, por ahí me han dado dólares, el 60%, y el resto me ha dado pesos. Las deudas con el fisco y con la ANSES están todas especificadas. Tengo una deuda de corto plazo, por ejemplo, tengo prefinanciaciones, el 80% de mi deuda de corto plazo está dolarizada, el 20% son descubiertos, por ejemplo. Y además aquí hay una deuda financiera a largo plazo que está 70% especificada y un 30% dolarizada. Entonces ahí armaste dos columnas. Lo que tenés de activos dolarizados y pasivos dolarizados y lo que tenés de activos especificados y pasivos especificados. Y ahí te habla de la exposición que tenés, fíjate vos. ¿Qué significa esto? Que tenés 100 millones total de pesos, perdón, 44 millones total de 100 millones de pesos de deuda dolarizada y 122 millones de pesos de deuda especificada. Con lo cual, estás más dolarizado en deudas
que en activos. ¿Me siguen? Y estás más especificado en activos que en deudas. No sé cuál es tu situación, pero sabela. Porque si tu situación es una amenaza muy grande. Porque debes más dólares de los que tenés para cubrirte. Y una situación así, una inflación, también tiene su desafío. Porque tenés más activos especificados que deuda especificada. Esos dólares a favor. Colocar una devaluación con inflación es una amenaza. Te animo a hacer este tipo de trabajos. Junta a tu equipo cercano. Esto tendrás que juntar más a la gente relacionada con las cobranzas, con el depósito, con quien quieras útil. Pero quizás te pueda ayudar un poco con esta exposición. Porque si esta es tu exposición de pensar en un cambio de estrategia. Porque tu riesgo operativo no deja de ser grande. Y vamos terminando porque si no, esto va a ser eterno. Ante la Te hace una incertidumbre. pregunta, Sí, Guillermo. por favor, Pablo sí. nos pregunta, en el escenario actual, ¿qué elementos se tendría que tener en cuenta para tomar un crédito? Bueno, lo más importante hoy es especificarse, en deuda, especificarse. ¿Por qué? Si tenemos, empieza a tomar y con ese crédito empieza a cancelar deudas comerciales en dólares, que son los 46 millones especificados en dólares, está comprando dólares oficiales con créditos en pesos con tasas bajas y subsidiadas. Hay que ver si se consiguen, si están dadas las condiciones. Pero hoy lo que se está viendo es mucho la tendencia de lograr tomar deuda en pesos, porque son deudas de créditos bajos, de bajo costo, 24% suele ser, y con esos créditos poder cancelar deudas dólares. En este caso, asociaciones o tenemos deudas comerciales. Y de esa forma poder cambiar un poco esta exposición que estamos viendo en este ejercicio. Pero hoy es sano tomar deuda especificada a tasas subsidiadas y poder cancelar deuda dolarizada a cambio oficial, porque ustedes ven que la brecha entre oficial y contado con liquidación es tan grande que no hay mucha seguridad que ese tipo de cambio se mantenga con esa brecha. Quizás baje un poco el contado con liqui, cosa que pasó, pero son situaciones muy puntuales. El tipo de cambio real no está en 70, digamos, más o menos. El tipo de cambio real está un poco más, está en 80 y pico. Tampoco está en 105, 110, pero bueno, no se sabe cómo terminaremos esto. No sé cuánto va a estar el dólar. Lo que te estoy diciendo es que estar hoy expuesto en dólares con deuda puede ser una amenaza. Y a veces conviene porque tu negocio no es es especular financieramente. Tu negocio es dar un excelente servicio comercial en tecnología. Con lo cual, tendrás que tener atrás en el back office alguien que esté pensando no estar expuesto, que no te permita ejercer ese rol de servicio. Por eso la deuda en pesos puede ser hoy una gran alternativa para poder reducir endeudamiento en dólares. Ante la incertidumbre, vivir el presente, lo dijimos del principio. Acuérdense, las 4C. ¿Qué es vivir el corto plazo? Caja, costos, clientes, contención. Cuidar la caja, no tengo duda que lo están haciendo y de manera, están atrincherados con esas alambres de púa que tienen en las trincheras los infantes marines, con las granadas en el cuchillo en la boca y las granadas listas para tirar. Cuidar la caja. Los costos, seguramente toda la reflexión que han hecho sobre costos, toda la posibilidad de poder incorporar mejoras, propuestas que está haciendo el Estado para poder pasar esta situación, etc. Clientes, cerca del cliente, aunque no esté comprando, que se sienta cercano a ustedes y que están permanentemente atentos a sus necesidades, aunque por ahí el nivel de actividad se ha caído sustancialmente. Contención. Contención me refiero a lo que decíamos también antes, personal, a tu equipo de talentos y a los clientes. Contención significa estar cerca, vivir el presente.
Vivir el mediano plazo y pensarlo. Ya han hecho escenarios, y eso no deja de ser muy importante. ¿Qué hay que hacer con esto? Armarlos, analizar sus impactos, armar su situación de impacto y su mapita de riesgo. ¿Dónde generamos verdadero valor en la crisis? Reflexionar eso. En estos momentos, ¿dónde puedo yo generar valor para que el cliente me termine siendo agradecido? Y me diga, realmente me has dado una mano tremenda. Que no es solamente dar precio y plazo, es estar cerca, es ayudarlo, es asesorarlo. Adecuar talento a las nuevas realidades. Hay que pensar en nuevas realidades. ¿Cómo me adecuo yo y mi gente a trabajar y a pensar de otra forma? Según los escenarios o los mapas que estamos viendo. Crear el largo plazo. Crear el largo plazo. Drucker decía que la mejor forma de no tenerle miedo al futuro es crearlo. Es muy difícil crear porque las condiciones externas en este país especialmente son muy volátiles. Pero vos imaginate un mapa en el mediano plazo. Redefinir la visión a partir de nuevas realidades. ¿Va a ser mi compañía la que es o la que fue hasta ahora? ¿O va a tener otro perfil? ¿Cuál es la nueva realidad del mercado y cómo tengo que adecuarme yo para a partir del 2021 trabajar en forma sustentable? Definir las nuevas capacidades competitivas que vas a desarrollar. Si no tenés desarrolladas capacidades competitivas, no compitas, decía Steve Jobs, a quien todos conocemos. Si no tenés desarrolladas capacidades competitivas, no compitas. Porque si no, ¿qué vas a competir? Todo se transforma en un commodity que vos tendrás una capacidad que es manejar centavos. Eso es una capacidad competitiva, manejar centavos. Pero si no tenés ni esa capacidad, hay que desarrollar las capacidades competitivas nuevas. Y hay que ver cuáles son y trabajarlas en tu equipo. ¿Cómo quiero que me reconozcan la identidad de tu compañía? Hay que volver a construir una nueva identidad. De ser el proveedor que me vendía más barato, por ahí va a ser el proveedor que me da mejor servicio. No sé. Eso defínalo ustedes. Yo no me meto en los negocios de ustedes porque no los conozco. Conozco muy bien el que me ha citado, el de Stylus, realmente. Pero esto es muy interesante, cómo están operando ustedes. ¿Cómo me reconocen a mí en el mercado? ¿Qué nombre tengo? ¿Qué significa menos? ¿Se acuerdan la propaganda de Banco Río que hubo hace muchos años? Un buen nombre es lo mejor que uno puede tener. Decía, acá igual. ¿Cuál es mi buen nombre? ¿Cómo lo construyo? Es fundamental empezar a planear todo esto, amigos. Los animo mucho. Lo decía Jack Welch, que fue el director general de la Chrysler durante muchos años. Controle su destino o alguien lo controlará. Yo los animo mucho a pensar en estos términos. Aprender a controlar el destino. ¿Qué es lo que puedo controlar? Recuerden que podemos controlar alguna parte del destino, que es la que planeamos y estamos haciendo esfuerzo para desarrollar. Y la forma de controlarla es desarrollando capacidades. Pero si no nos preocupamos para desarrollar nuevas capacidades, alguien vendrá y nos controlará. Cosa que es un enorme riesgo para la sustentabilidad que estamos viviendo. Bueno, Adriana, esto es lo que quería contarles a todos los que están ahí escuchando. Les agradezco mucho la atención y espero que haya sido de utilidad. Por supuesto, Guillermo, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los participantes. Nos veremos en las próximas conferencias. Muchas gracias por esto. Yo te hago llegar esta presentación para que se las hagas a llegar a ellos cuando estén disponibles. Sí, por supuesto. La espero. Muchas gracias.